Hola, buenas tardes jóvenes. Miren, para hacer un poco más interactivo esto, que no sea tan latero, con la situación de estar todos en cuarentena, preferí hacer este video y poder explicarle la materia mostrándole las diapositivas. La idea es ir explicando un poco qué es lo que aparece, porque muchas veces sé que al entregarle el material queda un poquito vaga la explicación y lamentablemente quedan grandes vacíos y ustedes no logran entender a cabalidad lo que quiere decir la diapositiva. Así que vamos a partir. Luego del periodo, en el caso de los primeros años que estábamos viendo lo que son los pueblos precolombinos, las tres civilizaciones mayores, que en este caso eran los mayas, teca e inca, y posteriormente a esto las civilizaciones chilenas, de norte a sur, desde las más evolucionadas, las que estaban en el estadio clásico de evolución, hasta las que estaban en el estadio paleoindio. Recordemos que siempre en el caso de las civilizaciones precolombinas de Chile, mientras más al norte, estas se encontraban con mayor desarrollo cultural, pero mientras más al sur menos desarrollado. Por eso es que a las del norte le vamos a llamar clásica y a las del sur un estadio evolutivo paleoindio. Pero lejos de esto, para que podamos retomar, ya entramos al periodo de la conquista, del descubrimiento y conquista. Para esto le estoy dejando en el video, en la diapositiva que ven, lo que son 4 canciones que se han hecho en los últimos 20 a 30 años con respecto justamente a este tema. Carabelas es una canción de Ricardo Arjona, la cual de alguna forma intenta explicar qué es lo que siente el heredero de la civilización, aquellos pocos herederos que todavía van quedando en la actualidad, y cómo ven lo que fue el periodo principalmente de conquista y posterior, perdón, de descubrimiento y posteriormente de conquista. Luego tenemos una canción un poquito más rockera que yo creo que la conocen, que es Venada Abierta de América. Le dejo los links para que las puedan revisar, ojalá antes de comenzar la diapositiva. Luego suben a ser conmigo, hermano, que es un poema musicalizado de los Jaivas, y Mujer de Guanajaní, que también es de Ricardo Arjona. Entendamos que si bien tengo una afinidad por este cantante, es porque también canta sobre estos temas que son bastante importantes y que nosotros vamos a ver reflejado en la materia. Bueno, lo primero es que tenemos que entender que no solamente los españoles llegaron a América, y con esto, por eso hablamos de la expansión europea. Al hablar de la expansión europea tenemos que decir principalmente que ellos en esos momentos se encontraban en un bloqueo comercial, lo que de alguna forma va a hacer que todos los europeos, todos los países, dícese España, Holanda, Inglaterra y los demás países europeos que en esos momentos eran los grandes imperios, comenzar a buscar nuevas rutas comerciales. Ya habíamos hablado de la historia de Cristóbal Colón, pero de todas maneras recordemos que este es oriundo de Portugal, el cual se nacionaliza español para poder llegar a la reina de España y que ésta de alguna forma le financie lo que es el camino a esta expedición, a este sueño visionario, debido a todas las circunstancias que estaban ocurriendo en Europa del siglo XV. Ahora, como lo había dicho inicialmente, los motivos principales de la expansión europea tienen que ver con el área económica, porque al no tener las rutas comerciales clásicas, que eran por el sector de Asia, que estaban siendo bloqueadas, necesariamente se necesitaba llegar a la India y a China con rapidez para poder volver a obtener estos bienes preciados. Hablamos de la seda, hablamos de los condimentos. Sí, aunque parezca un poquito extraño, una de las grandes motivaciones fueron los condimentos, porque la comida europea en esos momentos era insípida. Y cuando llegan estos condimentos desde la India y desde China, la comida va a cambiar completamente cómo se veía en la Europa del siglo XV. Ahora, también recordemos que da paso a todo esto lo que es la caída de Constantinopla, que es la otra parte del Imperio Romano que se mantuvo durante la Edad Media y que va a pasar a manos turcas en 1453. Otro de los factores principales que tiene el europeo, el hombre europeo, para comenzar a extender sus territorios tiene que ver con el lado religioso. Recordemos que
España de este tiempo tenía un serio conflicto con el Imperio turco, porque eran dos religiones totalmente distintas. Por un lado estaba la religión católica y por otro lado la musulmana. Por lo tanto, ellos tenían una férrea batalla, una férrea guerra en cuanto a lo que era conquistar estos territorios sobre los infieles. Entonces, ellos no solamente al llevar el motivo económico, sino que van a llevar por frente lo que es la cruz y comenzar a evangelizar a estos territorios nuevos, principalmente en base a la doctrina cristiana, principalmente a la católica. Recordemos que Isabel la católica, por eso se llama así, porque son reyes católicos. Motivos socioculturales. Tiene que ver con la mentalidad renacentista, algo que ya habíamos hablado en clase. Esta identidad del hombre aventurero que intenta explorar todo el campo de visión, intenta explorar todo lo que es el razonamiento. Cambiamos de un sistema de pensamiento basado en Dios principalmente, el cual todo lo puede Dios, a un sistema donde todo lo puede el hombre. Por lo tanto, cambia los horizontes culturales y cambia también el horizonte de pensamiento del ser humano, lo que va a hacer que principalmente este hombre aventurero comienza a conquistar y comienza a expandir sus territorios y obviamente a salir de este continente, del antiguo continente, y dar paso a lo que va a ser los nuevos descubrimientos. Importante es que todo esto se ve realizado principalmente por lo que es la ciencia, la investigación de la época. Ya sabemos que la Tierra a partir de cierto momento cambia la forma para la visión del hombre renacentista y ya no vivimos en una Tierra plana, sino que ahora en una Tierra redonda, la cual podemos llegar a infinitos lugares. Pero esto siempre va a estar acompañado por las nuevas tecnologías. Por eso también a esta era se le llama la época moderna o la edad moderna, porque comienzan a aparecer tecnologías importantes. Va a aparecer por un lado la brújula, que te va a guiar a dónde estás, el norte, el sur. Va a aparecer el astrolabio, que es un instrumento en el cual ustedes pueden ubicarse en qué lugar del mundo están a través de lo que es la visión de las estrellas. Además de eso también aparecen las carabelas, que son medios de transporte que te pueden llevar a distintos lados de todo el planeta por el medio marítimo. Por lo tanto, la visión desde el punto de vista tecnológico y estos avances van a ser fundamentales para poder avanzar y para poder llegar a nuevos territorios. Entonces, como ya lo habíamos adelantado en clases anteriores, Cristóbal Colón llega a donde los reyes católicos a pedir principalmente la autorización y de alguna forma un viaje financiado por la corona para poder surcar el mar, eh, a través del océano y poder llegar a la India. Cristóbal Colón muere pensando que llegó a la India, no que llega a un nuevo continente. Bueno, nuevo continente para el europeo, pero realmente el continente estuvo aquí desde mucho tiempo. Entonces se va a firmar lo que es la capitulación de Santa Fe el 3 de agosto de 1492, donde van a zarpar los tres barcos de Cristóbal Colón, que es la Pinta, la Niña y la Santa María, del puerto de Palos o puerto de Maderos, que también es conocido. Y va a llegar el 12 de octubre de 1942, dando inicio no solamente a lo que es el descubrimiento y conquista, sino que también dándole nombre a una nueva época determinada en la línea de tiempo que nosotros ya hemos visto, que va a ser la edad moderna. A ver, dentro de los tratados también se va a firmar lo que es el Tratado de Tordesillas. Si se dan cuenta, en el mapa tenemos dos líneas, una roja y una verde. El Tratado de Tordesillas marca en lo que es la longitud 46 grados oeste, 30 grados este, lo que corresponde principalmente a un tratado que van a firmar para poder dividir el mundo. Luego acá aparece una línea verde en esta parte que es la bula intercaetera, que va a delimitar otro cambio, otra limitación entre lo que va a ser el territorio que le corresponde a Portugal y el territorio que le corresponde a España. Para eso son estos dos tratados, el de Tordesillas
y la bula intercaetera. Ahora, es necesario entender que el proceso de conquista es una empresa privada, nunca fue financiado por el Estado español. Si bien los viajes de Colón en primera instancia fueron financiados por Isabel la Católica, el resto de los viajes era una iniciativa privada. ¿Cómo se hacía? Aquel conquistador que quisiera de alguna forma venir a América tenía que ir donde los reyes, pedirle la autorización, ellos se la otorgaban, siempre y cuando este personaje pagara todo el proceso de conquista y además llevara lo que era la religión católica al nuevo continente. ¿Por qué esto? De alguna forma era un trato que se tenía con la corona. Si yo te otorgo de alguna forma que tú vayas a conquistar este territorio, yo te lo voy a prestar, te voy a autorizar, pero todo lo que tú conquistes va a ser para la corona siempre con dineros propios del bolsillo. La idea es principalmente conquistar nuevos territorios para la corona, pero también que estas personas, estos hidalgos y las personas que llegaron a América, también obtuvieran riqueza, parte para la corona y parte para la persona que hacía el emprendimiento. Ya habíamos hablado de lo que era la evangelización, que tiene que ver principalmente con que la corona española te exigía dentro de este viaje que tú ibas a realizar, que se llevara la religión y se evangelizara a todas aquellas personas que estaban dentro del territorio. Básicamente hasta hoy en día es la herencia que tenemos en América. Si bien hoy en día, en base a los últimos censos, ha ido disminuyendo la religión católica, en sus inicios, si revisan los censos más antiguos, las estadísticas más antiguas, la Iglesia Católica era única en el continente. Si revisan las constituciones de Chile, incluyendo una de las primeras, que es la de 1830, o los ensayos constitucionales de 1814, se van a dar cuenta que estipula que Chile es un país católico, apostólico y romano. Por lo tanto, fue algo de herencia que quedó a través del tiempo y que incluso hoy en día, en ciertos actos públicos, todavía está muy presente la Iglesia Católica. Por ejemplo, el día 19 de septiembre, el Día de la Gloria del Ejército, siempre hay reservado al lado del presidente un espacio para el cardenal o para la Iglesia Católica siendo representante. Por lo tanto, un legado bastante fuerte que dejó la evangelización del proceso del siglo XV y que hasta hoy en día está presente en la cultura latinoamericana y también en la cultura chilena. Ahora, lo habíamos hablado al principio. Dentro de lo que son los principales factores para la conquista, tiene que ver con el impulso económico. El impulso económico que principalmente radica en las grandes civilizaciones, en la azteca y en la inca, a la llegada del español, y tiene que ver con dos metales que se utilizaban ya de cambio en Europa, que es el oro y la plata, y que de cierta manera eh, la cultura azteca y también la cultura inca eran ricos en estos yacimientos de oro, porque se utilizaban de forma ritualística para honrar a los dioses, algo que obviamente el español va a aprovechar y va a hacerse con lo que es el oro y la plata de estos imperios. Conquista de Perú y conquista de México. Recordemos que hay que dejar fuera de esto a la civilización maya, debido a que cuando llega el español ya no estaba presente como una civilización, ya no estaba presente de hecho ni siquiera como una especie de pueblo, sino que los dos principales culturas que estaban cuando llegaron, una es que está en México, que es la azteca, y la otra en Perú. Ahora, en 1519 comienza el proceso de conquista de México a cargo de don Hernán Cortés, que va a enfrentar principalmente a la cultura azteca, con el hombre blanco. Ya se lo había mencionado en clase. Había una leyenda específica que decía en la cultura azteca que iba a regresar Quetzalcóatl. Este justo llega en el momento que el español llega desde Europa. Por lo tanto, los aztecas habían creído o creyeron en primera instancia de que el español
justamente era Quetzalcóatl y que había vuelto Dios para el pueblo. Aquí tenemos a Hernán Cortés, este caballero que está en la parte de abajo, y a Quetzalcóatl, que esta es una de las figuras representativas. Como bien lo dice ahí, sin embargo, luego de un tiempo, el mismo líder Moctezuma, que era el emperador de ese momento, va a descubrir que los españoles no eran Quetzalcóatl y que solamente querían apoderarse del oro y la plata. Esto va a ser llamado la Noche Triste, que es cuando por fin los españoles llegan al territorio azteca y destruyen la civilización casi en su totalidad. Por eso también es llamado la Noche Triste. Bueno, aquí una imagen del primer encuentro entre lo que son los españoles con la cultura azteca. En el caso del Perú vamos a encontrar a Francisco Pizarro, que es el que da comienzo para comenzar a conquistar todo el territorio del incanato y hasta abajo. Él se va a encontrar con el imperio incaico en un momento en que había una guerra civil que estaba enfrentando a Atahualpa y a Huáscar, que eran dos hermanos que estaban compitiendo por el poder político dentro del incanato. Justamente se van a encontrar en esta situación al llegar el Inca. Acá arriba tenemos una fotografía de lo que es Francisco Pizarro y aquí dos representaciones gráficas, dibujos de lo que es Atahualpa y Huáscar, que son los dos hermanos que están en pugna dentro del imperio incaico. Bueno, finalmente gana Atahualpa esta guerra civil y es engañado por Pizarro y va a ser ejecutado por Pizarro para quedarse principalmente con el imperio y ahí Francisco Pizarro queda a cargo de lo que más tarde se va a conocer el virreinato del Perú. Ilustraciones de cómo más o menos se piensa que pasaron las cosas o cómo se veía principalmente la ejecución de lo que es Atahualpa y acá una visión de lo que eran las estatuas principalmente dedicadas a este emperador. Y nos vamos al descubrimiento y a la conquista de Chile. Primero hay que entender que en 1535 estaba a cargo del Imperio Español lo que era Carlos V, quien va a recompensar a Diego de Almagro. ¿Y por qué aquí aparece Diego de Almagro? Principalmente él va a llegar al incanato, al virreinato del Perú, y se va a encontrar con Francisco Pizarro, quien lo va a autorizar a venir a los territorios de Chile, porque había un grupo de indígenas, principalmente yanaconas auxiliares, que le habían dicho que el territorio chileno estaba plagado de oro y plata. Por lo tanto, de esta manera, él va a venir a Chile buscando oro y riqueza. Este caballero que tenemos acá es Diego de Almagro. Bueno, va a tener una tremenda travesía. Cuando viene de camino del incanato hacia Chile, primero va a pasar por el sector de la cordillera, donde gran parte de los yanaconas auxiliares que venían van a morir congelados. Luego de eso va a pasar al desierto y luego de eso va a llegar al Valle Central, donde se va a encontrar principalmente con mapuches y con guerreros bastante preparados que van a terminar expulsando a Almagro de Chile. Él, al retorno, ya prácticamente sin hombre y sin indios auxiliares, va a retornar por medio del desierto. Por lo tanto, cuando llega a Chile lo único que encuentra es muerte, no encuentra riqueza, por lo tanto comienza a hacerle una pésima fama al territorio chileno. Porque simplemente no va a encontrar absolutamente nada de riqueza. Ahora, hay que entender que posterior a esto, y pese a la mala fama que tiene Chile en esos momentos, va a aparecer un caballero en el 1500, perdón,
me equivoqué de fecha, va a aparecer un hombre en el 1540 que es llamado Pedro de Valdivia. Pedro de Valdivia, pese a la mala fama que tenía Chile, va a decidir venir. Ahora, ¿qué era lo que buscaba Valdivia? Él, si bien necesitaba de dinero, como cualquier persona en realidad, Valdivia lo que va a buscar es trascender en el tiempo. Yo creo que la primera pregunta que se tiene que hacer en base a esto es, ¿efectivamente Pedro de Valdivia cumplió su cometido? Bueno, personalmente yo diría que sí, considerando que hoy en día es uno de los conquistadores más recordados dentro del territorio chileno y es básicamente el que funda la mayoría de las ciudades en las cuales hoy vivimos, entre ellas principalmente Santiago. Ahora, Pedro de Valdivia va a avanzar, va a conocer a Inés de Suárez, que va a viajar con él y que va a ser un soporte principal para Pedro de Valdivia cuando cruza el desierto. Porque a diferencia de lo que hace Almagro, él, como ya sabe la experiencia de Almagro al cruzar por la cordillera, él va a venir principalmente por el desierto, donde va a ser acompañado por Inés de Suárez, que tenía vastos conocimientos y que era una de las mujeres que podía encontrar agua en el desierto. Por lo tanto, lo va a acompañar y lo va a ayudar mucho en esta travesía. Las malas lenguas, como siempre, van a hablar quién es de Suárez. Ella era casada, viene desde España en busca de su marido y cuando llega acá se da cuenta que su marido murió. Por lo tanto, queda de alguna forma muy flechada con Pedro de Valdivia y comienzan un romance que va a durar años, hasta poco antes de la muerte de Valdivia. Entonces, el 12 de febrero de 1541 se sienta las bases de la ciudad de Santiago, Santiago del Nuevo Extremo, y principalmente esta ceremonia se va a llevar a cabo en el Cerro Huelén, que hoy en día es el Cerro Santa Lucía, que es el que está en medio de las calles de Santiago, al lado de la calle Miraflores. Se van a encontrar acá y van a fortificar y van a comenzar desde ahí a armar los primeros pasos de Santiago. Importante, todas las culturas, todas las ciudades tienen que estar asentadas en base a ciertas características, por una cuestión de supervivencia, por una cuestión de buen territorio. Y aquí nos vamos a referir de que si bien escogieron Santiago para fundar la ciudad, principalmente lo hicieron por los dos brazos del río Mapocho que en esos momentos cruzaban, que uno era el brazo principal y el otro el brazo de la Cañada, que hoy en día sería lo que es la Alameda, y por otro lado, la vista que tenía el cerro que hacía poder defender bastante bien la insípida ciudad que se estaba construyendo, porque desde ahí podían ser observados desde una distancia bastante prudente para saber si iban a ser o no atacados. Entonces, hay que entender que Pedro de Valdivia va a comenzar a hacer avances, principalmente algo que es determinado por la historia como la fiebre de la fundación de ciudades. Y una vez que se establece en Santiago, va a empezar a fundar varias ciudades. Entre ellas tenemos La Serena en 1544, Concepción en 1550, La Imperial en 1552, Villarrica en 1552 y Los Confines en 1553. Luego, de forma militar, también va a comenzar a construir lo que son fuertes fortificados. Entre ellos va a estar el fuerte Tucapel, que es uno de los más conocidos, y donde va a ser capturado por Lautaro. Lautaro, para hablarles un poco de este personaje, fue el paje de Pedro de Valdivia. Él llega muy niño a Santiago, incluso durante el periodo de una hambruna bastante grande que hubo, y crece conociendo todos los conocimientos, todo lo que podía aprender de Pedro de Valdivia. Por lo tanto, con los años, él va a desarrollar, va a ser joven, su nombre español era Felipe, va a dejar Santiago y va a comenzar a levantar a todas las hordas mapuches que van a llevar a conquistar y a derrotar principalmente a Pedro de Valdivia. Sobre la muerte de Valdivia, por supuesto que hay muchas, pero muchas teorías. Entre ellas podemos encontrar lo que es la que está expresa en el libro Inés del Alma Mía de
Isabel Allende, que es una recopilación de cartas que escribe a su sobrina donde dice que Pedro de Valdivia a su muerte es obligado a beber oro líquido. Otra de las teorías es que le sacaron el corazón mientras que estaba vivo y se lo comieron, principalmente porque para adquirir la viveza y la capacidad que tenía el enemigo. Por eso lo hacía el mapuche y lo hacían la gran mayoría de las culturas de las culturas americanas que existían en ese tiempo. Ahora, acá dentro del texto se menciona lo que es la obra La Araucana de Alonso de Ercilla. Es por eso que tenemos este problema con el nombre mapuche, que se le llama mapuche, que se le llama araucano, porque para el español mapuche sonaba muy feo. Por lo tanto, se va a ser bautizado como araucano, pero el nombre original siempre va a ser mapuche, independiente de que lo encuentren como araucanos. Ya, entonces, es importante que reflexionemos de todo lo que le he explicado en estos últimos 25-26 minutos a estos tres puntos bastante importantes. Primero, la dificultad del proceso cultural. Algo que es traumático en el encuentro para ambas culturas. Pensemos que eh, la cultura americana o las culturas que vivían en América se habían desarrollado completamente independiente de todo lo que era lo europeo. Por lo tanto, estaban en su propio proceso cultural. Básicamente para el hombre europeo fue dar un vistazo a su pasado. Entonces al llegar comenzaron a ver cómo vivían sus propias culturas, aquellas culturas que se desarrollaron en el foco europeo. Por lo tanto, es como echar un vistazo al pasado en el proceso de evolución y echar un vistazo a algo totalmente nuevo, algo que había vivido separado de ellos durante 1500 años de la historia formal. Por otro lado, tenemos que entender lo que es la polémica de la condición del indio, cómo comenzaron a vivir los indígenas posterior a la llegada del español. ¿Por qué hago la separación entre indio e indígena? Indio fue bautizado principalmente porque se pensó que se llegó a la India, por lo tanto se le llamaban indios. Ahora, con el tiempo, e incluso hoy en día, la palabra indio está expresada de forma peyorativa, de una forma básicamente de insulto. Por eso es que se deja utilizar ese concepto para pasar a ser indígena. Y otro lado, la dificultad del proceso de evangelización. Sí, para el hombre europeo que estaba acostumbrado a una religión y obviamente el shock cultural que va a ser para las civilizaciones que estaban en el continente que les cambien los dioses. De aquí van a salir principalmente lo que son las fiestas paganas. Tenemos distintas fiestas en Chile, por ejemplo la Virgen de la Tirana, que es una fiesta pagana, en la cual se sacó a la Pachamama y se puso a la Virgen principalmente para hacer un poco más ameno lo que era la evangelización en Chile, pero sigue siendo una fiesta pagana no reconocida por la Iglesia Católica. Por lo tanto, se hizo para que el indio, entre comillas, se culturizara en lo que es el Evangelio, pero principalmente sacaron la imagen de la Pachamama y pusieron a la de la Virgen. Por lo tanto, hubo una fiesta netamente autóctona que se fue modificando con el tiempo y que se agudizó el cambio cuando se puso a la Virgen de por medio. Por lo tanto, tenemos que reflexionar en base a estas tres situaciones fundamentales del proceso de conquista. Riqueza, sí, efectivamente hubo, pero sí hay que entender lo siguiente. Primero, un choque cultural en el sincretismo cultural. Cuando hablamos de sincretismo, hablamos que ambas partes han puesto bases culturales para lo que somos hoy en día. Por ejemplo, hay vocablos que si bien nosotros tenemos mayor legado cultural español, hay palabras que se utilizan y que son principalmente palabras del vocablo indígena. Por ejemplo, la palabra cancha viene del quechua y significa lugar de juego. Hoy en día efectivamente es un lugar de juego. Por lo tanto, se tomaron estas palabras y se llevaron a la cultura actual. Por otro lado, también nosotros tenemos ciertas tradiciones españolas. Por ejemplo, el hecho de que tengamos esa linda costumbre de tomar un desayuno muy liviano, un té con un pan y después almorzar abundante y después cenar más abundante todavía, es una herencia cultural española, la cual tiene ese sistema de alimentación.
Otro de los puntos bien importantes tiene que ver con el mestizaje, el creador de una nueva cultura. ¿Y por qué es tan importante? Muchos de mis estudiantes en el pasado me han preguntado qué es lo que pasa con Estados Unidos. ¿No eran parte indígena? Sí, efectivamente había indígenas, pero hay un proceso totalmente distinto. El hombre inglés que venía de Inglaterra o de Gran Bretaña, como quieran llamar ustedes a ese país, lo que va a hacer es exterminar al indígena y asentarse. Lo que hace el portugués, lo que hace el español, es principalmente mezclarse con el indígena y dar raíz o dar fruto a una cultura y a un mestizaje de personas. Por eso es que existen tantas nomenclaturas. Está el mulato, el sambo, el salto hacia atrás, que son nomenclaturas dependiendo del color de piel y de las características raciales que se tengan. Por lo tanto, nosotros somos herederos principalmente del mestizaje cultural y del mestizaje de las personas, de la mezcla cultural de las personas y de la mezcla genética. Como bien aparece en la segunda imagen, si se dan cuenta ahí aparece un hombre español, por eso se es pintado muy clara la piel. Luego aparece una hija con pelo muy oscuro pero tez muy blanca, y la madre posiblemente haya sido indígena o haya sido mestiza porque tiene el pelo oscuro y la piel más oscura. Por lo tanto es probable que esta haya sido una familia mestiza. Bueno, en resumen, todo lo que he explicado desde el comienzo, desde la llegada de Cristóbal Colón hasta ahora, nos va a dar el nacimiento a lo que es un nuevo continente, este continente híbrido, que hace unos días lo comentábamos, no tiene raíces, porque sus raíces son tan diversas que cualquier cosa que venga de afuera va a ser bien aceptada, porque toda la raíz de América es demasiado diversa, toma partes culturales de los pueblos indígenas, toma partes culturales del hombre europeo y de todo aquello que le pueda aportar para vivir dentro de esa sociedad. Y es por eso que América Latina principalmente tiene esta base tan enraizada en lo que son cualquier cultura menos una propia, porque tiene, como lo repito, como lo he dicho varias veces, distintas bases que vienen de distintos lados, desde América, desde el indígena, desde los pueblos originarios y desde el hombre europeo. Por lo tanto, va a ser esta mezcla algo nuevo, y eso nuevo somos nosotros como herederos culturales. Bueno, espero que de alguna manera la explicación de toda esta diapositiva les sirva, porque una vez que volvamos vamos a tener prueba. Así que tomen con atención la diapositiva, saquen los apuntes correspondientes y les voy a dejar un cuestionario posterior a esto para que lo puedan ver. Cuídense y espero que nos veamos pronto.